muchas cosas no se ven. Por ejemplo, el Triunfo no está inundado. Ustedes no han escuchado que se desbordó el Bulubulu, que Puerto Inca está bajo agua como era todos los años, que Piedrero, Pancho Negro, La Troncal están inundados, que se han perdido centenas de miles de hectáreas. Y fíjense que tenemos el mismo temporal que Perú. De hecho, hay varias publicaciones de la prensa peruana diciendo por qué en Tumbes se sufre tanto y en Ecuador no. Y los campesinos responden, porque aquí el presidente vino hace años, vio que se había inundado, se había desbordado el río y dijo, construiremos un muro y lo construiremos en 2 meses. 15 kilómetros de muro que están protegiendo, por ejemplo, el lado ecuatoriano en zona de frontera. Vayan a Palenque, los campesinos, pese a que han perdido su maíz por una plaga, tranquilos, porque tenían seguro agrícola y agradecidísimos. Porque ahora todos los créditos son con seguro agrícola, son los pequeños grandes cambios que ni se ven, pero cambian la vida de la gente. A diferencia de la infraestructura, la escuela del milenio, el centro de salud, no se ven, pero cambian, insisto, la vida de la gente, esa gente una gratitud inmensa. Ahí está lo que sobrevolamos, esta es la grabadora Las Maravillas del sistema Bulubulu. Ustedes ven, el río, ya, es el que continúa ahí, cauce natural, solo había abierta una escotilla, ¿no? Una... ¿cómo se llama? La compuerta, de las, creo que son 10 u 8, y al resto cerradas. Eso significa, si retroceden un poco, que gran parte del agua entonces se desvía, la mayor parte del agua, solo está abierta, ¿cuántas hay? 2, 4, 6, 8, 10 son, ¿no? Solo una abierta. Eso regula el paso del agua al cauce natural, el río Bulubulu. Si abriéramos todas, se desborda el Bulubulu. El resto del agua, ¿qué pasa? Se deriva, se desvía, por eso que parece un río, parece un canal que construimos, 30, 40 kilómetros hasta el Golfo. Pero también atravesamos carreteras, hubo que ensanchar puentes, o sea, son cosas complicadas, hay que romper la energía, en otros lados hacer pequeñas represas, etcétera. No son obras de ingeniería complicadas, pero que están funcionando de maravilla al 100%, y han salvado centenas de miles de hectáreas y han ahorrado centenas de millones de dólares al país. Este es el famoso gasto público. Supuestamente no hemos ahorrado, es cuando más hemos ahorrado. Primero, no puede haber inversión si no hay ahorro. Segundo, no hay mejor ahorro que una buena inversión. Invertimos y estamos ahorrando unos centenas de millones de dólares que en otra situación, sin estos proyectos, hubiéramos perdido. Ahí está todo el canal que desfoga toda esa agua que estaría en este momento inundando toda esa tierra plana que ustedes ven ahí, toda esa planicie que está llena de arroz, maíz, etcétera. Eso estaría inundado y la cosecha perdida. Hoy nuestros agricultores siguen produciendo y el agua va por este canal artificial hasta el Golfo. Esa es la gran diferencia, compañeros. Fíjense cuánto está impactando en Perú el mismo invierno que estamos sufriendo nosotros. Y acá no es cuestión de suerte, azar, es planificación, trabajo duro, buena inversión, que es el mejor ahorro. Esto nos está ahorrando centenas de millones de dólares. Y como siempre digo, no es plata que recuperamos nosotros, pero esa es otra torpeza de la derecha. Como tienen mentalidad de banqueros, mentalidad de empresa privada, creen que todo es retorno financiero, fin de lucro. No, esa es la lógica privada. La lógica de un estadista, el sector público es diferente, es el bien común. Si nosotros hemos gastado 1.000 millones en estos multipropósitos, y no recuperamos un centavo, pero nuestros agricultores pueden seguir produciendo, no se inundan, las familias viven tranquilas, no se mueren los niños inundados por inundaciones, pues hay un retorno social, y eso es lo importante a nivel público, a nivel político, no el retorno financiero. Claro que es importante el sector financiero, retorno financiero en ciertas circunstancias, pero en muchas circunstancias como en esta no tenemos retorno financiero, pero son proyectos altamente rentables por el retorno social, porque esa plata queda en manos de los campesinos, o sea, lo recuperamos como sociedad, no como gobierno, pero sí como sociedad. Sobrevolamos entonces este proyecto de control de inundaciones que está funcionando de maravilla, y no saben cuántas centenas de millones de dólares nos ha ahorrado. Eso es prepararse en el siglo XXI para las vacas flacas, no lo torpece poner la plata bajo el colchón, sino poner la plata a trabajar y estar preparados para cualquier contingencia. Algo similar ocurrió en el sismo el 16 de abril. Imagínense por un instante ese sismo sin helicópteros, sin comunicaciones, sin la red troncalizada de la policía, sin los nuevos carros canasta que tenían las eléctricas, sin el puente Los Caras, sin la carretera. Los daños hubieran sido muchísimo mayores. O sea, el país muestra otras capacidades y muchas veces más importante lo que no sucedió. Hoy no tenemos un país inundado, no por suerte, no porque cambió la naturaleza pasando la frontera entre Perú y Ecuador, no, es porque acá hemos construido multipropósitos, hemos protegido los ríos, hemos dragado y se evitan inundaciones. El afluente que divide al Perú con el Ecuador también marca una diferencia en temas de prevención.
Desde la orilla del Perú se puede ver cómo Ecuador sí se preparó para los embates del río Zarumilla. El país vecino levantó una especie de muralla de piedra y malla, un enrocado, con bases sólidas en 15 kilómetros de zona vulnerable, para evitar que las aguas del río de frontera azotaran sus cultivos. Estamos en la Bocatoma, La Palma, en la frontera de Perú y Ecuador. Ecuador ha construido una muralla a lo largo de 30 kilómetros al borde del río. Sin embargo, para el lado peruano no hay nada, hay pura inundación. Yo tengo 75 años y aquí estoy trabajando 55 años y veo cómo los ecuatorianos, y sí voy a decir, un buen presidente, Correa, él viene por acá, él ha venido y ha visto los daños y perjuicios y dijo al agricultor, les vamos a construir la defensa ribereña, y lo hicieron en menos de 2 meses. ¿Ya? Y ahí está la defensa ribereña de ellos. ¿Y ustedes? Y nosotros nada, ¿ves? ¿Y por qué el Ecuador tiene todo? Porque el Ecuador draga sus ríos. Todos los años los draga. Tienen una dragalina. Aquí no. El Perú debe comprarse una dragalina para dragar el río Tumbes, para dragar el río Cañete, el río Piura, ¿no? Entonces no hacemos pequeños obras que a las finales del río se las lleva. Invertimos un montón de dinero. Que compre una definitiva, una dragalina, tienen plata para hacer los panamericanos, 1.300 millones, y no tienen para solucionar los problemas del río de Tumbes. Desde el borde peruano, el campesino no solo ve cómo Ecuador no sufre por las inundaciones del río Zarumilla, sino también tiene que soportar el impacto de las aguas que al chocar con la muralla del país vecino regresan con fuerza hacia los cultivos del Perú e inundan aún más el blanco fácil. Las defensas ribereñas que ellos han colocado han permitido que el río finalmente llegue todo hacia la parte peruana, territorio que perdemos ya para cultivo, y además el remanente, que es la parte que inunda, también lo perdemos para los agricultores. Es decir, si nosotros pasamos esa muralla de atrás, lo que vamos a encontrar son sembríos Producción agrícola.